El retrovisor, con Santiago Martínez. 1:39, vamos después de la tertulia a relajarnos, pues sobre 4 ruedas en el retrovisor con Santiago Martínez del canal de YouTube Documentos del Motor, que hoy además quiere hablarnos del Simca 1200. ¿Qué tal, Santiago? Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? A mí es que me sale lo del Simca 1000, debe ser por la canción, ¿no? Sí, quizá fue más... Me cuesta decir Simca 1200. Sí, fue más famoso quizá el Simca 1000, que fue anterior. Fue el primer Simca, además, que se fabricó en España. Pero bueno, en todo caso, el 1200, a diferencia del 1000, que es quizás, como decías, más popular, fue un coche que precisamente vamos a hablar de él porque fue un coche revolucionario, podríamos decir, ¿no? Hay que pensar que si ahora consideramos cómo es un coche moderno, pues lo que consideramos ahora que es un coche moderno, el Simca 1100, como se llamaba en Francia inicialmente, todas esas características que lo caracterizaron ya las llevaba el propio modelo en el año 67, ¿no? O sea, este coche ya llevaba tracción delantera, motor transversal, suspensiones independientes a las 4 ruedas, 5 puertas con portón y asientos traseros abatibles, ¿no? Todo eso en el año 67. Entonces podemos decir que todos los coches, más o menos, todos no, pero la gran mayoría de los coches que se comercializan actualmente, pues incorporan ya estas soluciones, pero claro, no las incorporaban hace 55 años. Fue pionero, por lo tanto. Sí, fue un coche pionero porque todo esto, digamos, ya existía, ¿no? La tracción delantera, el motor transversal, pero no existía un modelo que aglutinase todos estos conceptos, ¿no? Entonces, por eso ese coche fue un coche, revolucionario en el sentido de llevar todas estas cosas juntas, ¿no? Además lo hacía en un formato familiar porque la longitud de la carrocería no llegaba a los 4 metros, con lo cual era un coche pues destinado a las familias. Quiero decir, no era un deportivo ni un coche destinado a las élites, era un coche destinado a venderse, como así fue. Uh-huh. Después, por otra parte, el coche, como he dicho, sale en el 67 en Francia, allí se llama 1100 por la cilindrada, en España llega en el 69, 2 años más tarde, aquí se llama 1200 porque aumentan un poco la cilindrada del motor, y llega en ese otoño del 69, en el mismo año en el que Barreiros, del que hemos hablado ya varias veces, deja su empresa. Él se va en abril, el coche llega en el otoño, pero a pesar de todo se comercializa todavía con el membrete, por así decirlo, o bajo la marca de Barreiros Diesel. Al poco tiempo ya pasará a ser Chrysler España. Se fabrica en Villaverde, en Madrid, y la publicidad pues lo presenta como el coche que usted diseñaría, precisamente por lo que hemos hablado, ¿no? Porque aglutinaba una serie de cosas que nunca hasta entonces se habían visto juntas en un coche de gran serie, ¿no? El coche pues es un 1200, 59 caballos, 145 de velocidad máxima, y se empieza a comercializar como 1200 GL, gran lujo, a un precio final de 152.400 pesetas de la época. Y competía con coches que eran algo más baratos, como el R10, que lo teníamos por algo menos de 140.000 pesetas, el Morris 1300 por unas 145.000, o el 124 lujo de SEAT, que costaba 150.000. Después se irían sumando más rivales más, quizá también más duros, como el Renault 12 o el Citroën GS, del que ya hablamos la semana pasada. Y después el coche poco a poco va evolucionando, tanto en Francia como en España. Hay versiones familiares, hay versiones más equipadas. Después, en el año 71 a finales, se modifica el portón porque era una cosa muy discutida, ¿no? Al ser un coche con portón trasero, normalmente se asociaba los coches con portón trasero a furgonetas, ¿no? Y en este caso la primera versión era, pues no era un portón recto, sino que hacía como un quiebro. Y bueno, no fue demasiado bien entendido, entonces la marca lo que hace es sustituir ese portón así en 2 tramos por uno recto, no es un poco lo más característico de la evolución. Y después hubo versiones bastante potentes, como el Especial o el TI, que llegaban hasta los 85 caballos, que eran coches, pues en el caso del TI, probablemente el coche de tracción delantera que mejor andaba en la época, ¿no? Y finalmente el coche, a partir del año 79, cuando el grupo PSA, el grupo Peugeot, compra lo que había sido la Chrysler Europa, pasa a ser vendido bajo la marca Talbot, ¿no? Entonces, con prácticamente ningún cambio, pasa de ser el Simca 1200 a ser el Talbot 1200, ¿no?
El coche se fabrica en España del 69 hasta el 82, superando ampliamente las 400.000 unidades, o sea que es un coche que fue muy popular y se vio mucho por las calles en los años 70 y 80. Y en Francia permanece hasta el año 84, o sea que tiene una dilatada carrera desde el año 67 hasta el 84. Son muchísimos años, incluso para la época, ¿no?, en la que los coches solían estar mucho tiempo en el mercado. La fabricación final supera ampliamente los 2 millones. Y quizá como curiosidad hay que decir que si el coche era pionero ya de por sí, en el año 77 una empresa bastante especialista, que era Matra, lanzó el Matra Rancho, basado en el 1200, que lo que venía a ser era directamente el antecesor de todos los SUV que vemos ahora, ¿no?, porque era el mismo coche, más alto, con una estética campera y sin tracción integral, es decir, un coche para meterse simplemente por caminos, con una estética, ya digo, muy desenfadada, muy campera. Y ahí tenemos un poco la génesis de lo que fueron después los SUV. O sea que fue un coche muy curioso y un coche muy a poner en valor, ¿no? O sea, un coche pionero, como dices, el precursor, ¿no?, de los que tenemos totalmente. ahora, y que además funcionó bien en ventas. Sí, fue un coche que en los 70 y 80 se vendió muy bien, bueno, en los 70 sobre todo, y que muchas veces lo que dices, o sea, atribuimos al padre de la categoría de los 4 metros, decimos que viene siendo el Golf, o que es la referencia, o es el coche que realmente marcó una tendencia, pero este coche ya se había presentado 7 años antes, ¿no?, y incluso con un tamaño superior. Entonces es un coche, como digo, que muchas veces no caemos en él a la hora de reivindicar, porque realmente no aportó nada, como decíamos, ¿no? O sea, todo estaba ya visto. Por ejemplo, las 5... aportó el poner todo, claro, en un único turismo, exacto, ¿no? Sí. Exacto, y además de lo que ya comenté antes, pues añadía la dirección de cremallera, los frenos de disco delanteros, que ya eran algo usuales, pero que también están presentes en los coches de ahora, ¿no? Entonces fue un coche que se adelantó 7 años a lo que podemos entender ahora que es un turismo medio, como pueda ser el Golf, con esas cualidades que presentaba todas juntas. Pues Santiago, como siempre, un placer. Muchísimas gracias. A vosotros, un placer.